Gloria al Señor Jesús, cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, hermanos, hoy a estar aquí en la familia de Dios. Es una bendición, hermano, estar en presencia del Señor Jesucristo, volvernos a ver y agradecerles, hermanos, porque de verdad que fue una comunión muy bonita en nuestro retiro espiritual. Usted sabe que esto fue prácticamente un retiro espiritual para nosotros. La iglesia fue el tiempo en que más se ha predicado el Evangelio en las redes sociales. Y aquí estamos, Dios nos trajo aquí. Aquí, inclusive les hago saber que la misma alcaldía vino y nos instaló. Íbamos a alquilar un sanitario con un lavamanos para el lavado de manos y nos dijeron no. Hágalo así, usen gel, porque antes es mejor que no se usen baños, porque esos son otros campos de riesgo. Más bien cada uno se va rápido para su casa cuando termine el culto, y los cultos van a ser sino de 1 hora. Entonces, gracias a Dios estamos aquí. Esto es un milagro porque Planeación, cuando iniciamos el proyecto, dijo que nosotros no podíamos ocupar esto hasta que no tuviéramos todo el acueducto del alcantarillado de las empresas públicas. Pero sucede que una cosa dice el hombre, otra cosa dice Dios. Bueno, ya aquí estamos, bueno. Bien, mis hermanos, agradeciendo a todos y me alegro de verles, de verdad, me alegro mucho. Y cuenten que hemos estado siempre orando unos por los otros. Siempre, siempre. O sea, a mí cuando un hermano en este tiempo me dice, oiga hermano, que para que si usted se favor y ora por mí, casi que le digo, ¡más! ¿Ah? Bueno, mis hermanos, vamos a mirar la palabra del Señor Jesucristo y agradecemos a todos los hermanos y hermanas que están hoy involucrados en todo este campo de acción de este grupo de trabajo que estamos viendo con todo esto de bioseguridad. La iglesia de Copacabana muy receptiva en esto. Dice en Efesios capítulo 1, verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y el libro de Daniel, capítulo 4, verso 35. Vamos a leer Daniel 4:35 todo de pie. Y dice ese texto. De pronto la versión va. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Alabanzas a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, el tema para hoy lo he titulado El designio de la voluntad de Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, mis hermanos, tomo un texto que lo dije esta mañana y lo reitero. El propósito implica intención y la intención implica diseño. Sí, en los designios. Entonces, la consistencia comparativa de las primeras Sagradas Escrituras. Según el libro de Deuteronomio, en la Biblia, la prueba de un verdadero profeta de Dios fue 100% de precisión. O sea, estamos saliendo de una cuarentena, estamos cruzando toda una pandemia de estos tiempos, y la iglesia tiene que aprender eso, cada creyente, que Dios es preciso en sus asuntos. Y que nosotros tenemos que ubicarnos en el sitio correcto con él. Si alguien que se llama a sí mismo profeta no pasaba esta prueba en el Antiguo Testamento, la pena era la muerte. Mire usted lo estricto que era eso. Es sorprendente descubrir que hay más de 1800 profecías en la Biblia. Muchas de estas profecías se cumplieron durante la vida del profeta que las dio. Se han cumplido aún más desde la
redacción de la Biblia, muchas profecías, aún otras no se han cumplido. O sea, hoy se están cumpliendo unas, hay otras por cumplirse. O sea que la profecía todavía, el reloj de Dios, el calendario sigue avanzando. Hasta el día de hoy, ninguna profecía bíblica ha sido probada como falsa. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Alabanzas a Jesús. En el Antiguo Testamento de la Biblia existen más de 300 profecías que fueron cumplidas específicamente en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se registra en el Nuevo Testamento? Y en nuestro tema entonces habría que preguntar y reflexionar, ahondar. Y vamos, varios puntos tenemos, por ejemplo, la cuestión del propósito de la vida. Tenemos la necesidad de un punto de referencia para encontrar nuestro camino en el camino de la vida. Las Sagradas Escrituras son el punto de referencia confiable para el camino de la vida y no hay ningún otro, como lo vimos en el primer mensaje de esta mañana. Si su punto de referencia para la vida es algo diferente a la Biblia, ¿cómo se podría comparar su vida entonces con la Biblia? Porque es que para estar registrados en la vida del Cordero es porque mi vida está en la Biblia. Yo vivo lo que dice la Biblia. Y pueden buscar cómo vivo, porque ahí está escrito, cómo vivo, cómo es mi vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces hablamos del determinar y hacer. Yo tengo que determinar y hacer. Recuerde que su percepción determina su camino y su camino determina su destino. En lo que elija confiar como punto de referencia en la vida es fundamental. ¿En qué elige confiar? No se puede confiar en cualquier cosa. Inclusive para confiar en personas muchas veces hay que revisar. Si usted no tiene claro el punto de su referencia en la vida, entonces haga una lista de sus preguntas y luego busque el consejo del pastor para explorar más a fondo. Sí, para explorar más a fondo. Por ejemplo, usted quiere explorar sobre las leyes. ¿A quién le va a preguntar? A un abogado. Va a explorar sobre el juicio. ¿A quién le pregunta? A un juez. Entonces, si usted quiere explorar sobre las Sagradas Escrituras, pregúntele al pastor. Amén. Inclusive, si usted se dedica por allá a escuchar en las redes sociales, por allá predicadores de para otros lados, entonces no me venga a preguntar a mí lo que escuchó allá. El día que usted me diga, hermano, ¿y qué quiere decir que este pastor predicó? Vaya, pregúntele a él. Yo le respondo por lo que yo le predico, pero por lo que otro predicó yo no le respondo. Yo tengo mi propia responsabilidad delante de Dios. Alabanzas a Jesús. Porque yo determino y lo tengo claro y sé para dónde voy. Y me rebusco para tratar de dar lo mejor de Dios que hay en mí. Entonces, para un mayor estudio, porque de aquí para allá, después de esto, hay que empezar, hermanos, a mejorar la vida cristiana. Eso de esa gente que se mantenía por allá cuestionando y peleando y hermano, ya eso se acabó. Hermano, de aquí en adelante, delante de Dios, aquí tenemos que prepararnos porque de una cosa podemos estar seguros, la venida del Señor está cerca. Ya no hay tiempo que perder. Aquí lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. A su nombre sea la gloria. La nueva evidencia que exige un veredicto. Tomé unas notas que son importantes. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses de matar a Sócrates? O sea, ¿qué ventajas tuvieron ellos? Obtuvieron hambruna y plaga. Vino sobre ellos como un juicio por su crimen. O sea, los primeros mártires en la tierra fueron los filósofos, antes de los cristianos. Entonces, mire, a Sócrates lo mataron y les vinieron esas cosas. ¿Qué ventaja sacaron los hombres de Somos con la quema de Pitágoras?
En un momento su tierra estaba cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su Mesías? Fue justo después de eso que su reino fue abolido y su templo destruido. Dios vengó con justicia estas 3 muertes. Los atenienses murieron de hambre. Los samairos fueron abrumados por el mar. Los judíos arruinados y expulsados de su tierra, y hasta el día de hoy viven en completa dispersión. 2000 años dispersos por todas las naciones. Los que hay allá no son todos, y los que están allá rodeados de los enemigos, que no los dejan vivir en paz. Pero Sócrates no murió para siempre. Vivió en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió para siempre. Vivió en la estatua de Hera. Tampoco el Mesías de Israel muere para siempre. Vive en la gloriosa palabra de Dios que habita en cada uno de nosotros. A su nombre sea la gloria. Dice Romanos 1, verso 1 al 4. De Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y elegido para proclamar la buena nueva de Dios, que fue prometida de antemano a través de sus profetas en las Santas Escrituras. Este mensaje acerca de su Hijo, quien por su origen humano era descendiente de David, y mediante la resurrección de entre los muertos por el Espíritu de Santidad, fue declarado Hijo de Dios pleno con todas sus fuerzas. Alabanzas a Jesucristo. Pablo se presentó a sí mismo como esclavo de Jesucristo. Yo no sé si usted estaría dispuesto a ser esclavo de Jesucristo. Esclavo. Lo que Él diga, lo que Él mande. Me someto a Él. Alabanzas a Jesús. La palabra griega doulos, esclavo, significa una persona que pertenece a otra. Le pertenecemos a Cristo. Le pertenezco a Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted dice, yo soy cristiano. No, es que yo le pertenezco a Cristo. El apóstol se autodenomina alegremente esclavo. En Gálatas 1:10. ¿De quién crees que me estoy esforzando por ganar ahora la aprobación? ¿La gente o Dios? ¿Estoy tratando de complacer a la gente? Si todavía agradara a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermano, si usted quiere ser siervo de Cristo, no ande agradando a la gente. Agrade a Cristo. Alabanzas a Jesús. Tito capítulo 1, verso 1 dice, desde Pablo, y me gusta la forma que dice en esta versión serbia, desde Pablo, o sea, desde aquí, Pablo, el siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, hasta Tito. Desde Pablo hasta Tito, mi verdadero hijo, por fe común, fui enviado para guiar a los elegidos de Dios a la fe y a la comprensión de la verdad y a la verdadera adoración a Dios. Me gusta esa definición tan clara, tan concisa, tan orientada. ¿Desde dónde, para dónde y para qué? Importantes referencias fiables para nuestro punto o punto de deferencia. Entonces, las palabras de Pablo, que uno encuentra muy común en él, recibid
y entregar. Lo que Dios me dio, yo lo entrego a los otros. Más bienaventurado es dar que recibir. O sea que si recibo, debo dar, porque en el dar está la bienaventuranza. 1 Corintios 11:23, uno lo dice, lo ve. Después de todo, recibí del Señor y les transmití que el Señor Jesús tomó pan la noche que fue entregado, que fue traicionado. Entonces, esa es una meta. Ese es algo que uno tiene que disponerse. Recibir y dar. Los atributos de Dios, por ejemplo, uno nota razones, los atributos son razones grandes por las cuales yo debo entregar lo que recibo. Y lo debo recibir porque hay razones muy grandes. Antes que hubiera algo, antes del tiempo, del espacio o de la materia física, estaba Dios. Amén. Vale la pena recibir, porque Él es antes de todas las cosas. Alguien que está mucho más allá de nuestra capacidad para comprender o describir completamente. A través de su historia, encontramos que Dios es espíritu sin principio ni fin. A su nombre sea la gloria. Él está completo dentro de sí mismo. No le falta nada. Vale la pena recibir de este Dios. Él es omnisciente y sabio. Él es perfecto en todo sentido. No está limitado por nada. Aleluya. Entonces, hay que observar y considerar. Observa y considera. Es muy importante. Entonces, la esperanza que abrigamos en nuestro Dios. Hay una esperanza. Yo no sé cómo abrigas tú esa esperanza. La Biblia revela la verdad acerca de Dios de dos maneras. Una forma es mediante la demostración, ¿sí? Registrando la acción y la interacción de Dios con el mundo y con la humanidad. Por ejemplo, toda esta cuarentena, esa es una interacción. Dios llamando a los caininitas a reflexionar, diciéndole a la humanidad: mira dónde te estás metiendo, mira la maldad que estás sembrando, mira que está llegando a lo último de tu impiedad. ¿Hacia dónde vas a seguir? ¿Hacia dónde? Y uno ve, por ejemplo, hoy gobernantes que subieron al gobierno con unos propósitos de crecer la impiedad, pero la vida se les volvió un círculo vicioso y no han podido alcanzar lo que se propusieron, y solo se tuvieron que dedicar fue a solucionar los problemas sociales del momento, porque es que si lo hubieran hecho con Dios les hubiera ido mejor. Alabanzas a Jesús. Una forma es mediante la demostración, registrando la acción y la interacción de Dios en el mundo. Dios está allí haciendo un trabajo. Hay que ver a Dios como obrando. Otra forma es mediante la declaración. Hacer declaraciones o afirmaciones directas sobre la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, usted al mundo le puede responder siempre con el carácter de Dios. Alabanzas a Jesús. A la mentira hay que decirle que Dios es verdad. Amén. Alabanzas a Jesucristo. Hay que poner. Bueno, hay versículos que apoyan inclusive el abstracto de nuestra esperanza. Dios es eterno.
no tiene principio ni fin. Salmo 91, verso 1 y 2. Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y ya Dios nos daba la bienvenida con ese texto. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Porque el Dios que está adorando esta iglesia hoy es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A su nombre sea la gloria. Vivir bajo el techo del Altísimo. Esa es la otra parte de la Serbia, ¿no? Vivir bajo el techo del Altísimo. El techo es una carpa, un lugar de seguridad y un descanso para el viajero. O sea, cuando Dios habla de que habites a su abrigo, bajo su sombra, es porque vamos viajando por esta vida, y en esta vida nos fatigamos, en esta vida nos cansamos, en esta vida llegamos a sentir la intemperie y a vernos desprotegidos, pero nunca olvides que hay un Dios todopoderoso que será tu abrigo, será tu escudo, será tu sombra, será tu refrigerio. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí la idea se expresa figurativamente de que quien espera en el Todopoderoso encuentra protección y paz en Él. O sea, ese dosel, o sea, es una sombra del refrigerio. Salmo 102, verso 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. A su nombre sea la gloria. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Alabanzas a Jesús. En esta pandemia, sí, ha muerto mucha gente, de verdad ha muerto mucha gente, pero Cristo sigue vivo. Alabanzas a Jesús. Mucha gente ha inclusive perdido la esperanza en su religión, pero nosotros seguimos confiados porque nuestro Cristo está vivo. Y todos ellos, como una vestidura, se van a envejecer. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. No acabarán, aleluya, su nombre sea la gloria. En este salmo expresa la esperanza de que se cumpla el destino ideal del pueblo judío, que viviría en armonía con los mandamientos de Jehová y se establecerá de generación en generación ante el rostro del Señor. Este pueblo, sin embargo, se desvió. Los judíos se desviaron de los caminos que se les indicaron. Y hoy, este propósito de Dios lo llevan los cristianos. Alabanzas al nombre de Jesús. 1 Timoteo 1:17 dice: al ser de los siglos. O sea, esta frase que estoy leyendo acá la usan los soviéticos, cristianos soviéticos. O sea, a Dios lo llaman el zar, porque zar es un grado máximo. Al zar de los siglos, al Rey eterno, Rey de todas las edades, el Dios único, incorruptible e invisible. Honor y gloria sea por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Bendito es el Señor Jesús. Así que mis amados hermanos, el Señor Jesús me les bendiga.